Reporte 100. Para analizar estas cifras y este informe que ha presentado el IMCO, le agradezco a Ana María Lambarri, investigadora de esta institución, de esta organización civil, que esté con nosotros esta mañana. Ana María, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un placer escucharte y un placer aquí estar en tu auditorio. Este informe estatal del ejercicio del gasto es un informe sobre el gasto que realizaron en qué periodo los gobiernos estatales. Así es, nosotros analizamos 2.304 documentos correspondientes al ejercicio fiscal 2020, es decir, al primer año de pandemia aquí en México. Sí, es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y justamente la pandemia inició en marzo de este año. ¿Y cómo la pandemia, digamos, alteró el gasto público, el gasto de los gobiernos estatales? ¿Se reflejó la pandemia en el cambio de prioridades en el gasto de los gobiernos estatales? Mira, yo aquí, haciendo totalmente el énfasis en que fue el año de pandemia y que tanto la ley de ingresos en los estados como los presupuestos de egresos, pues no fueron concebidos tomando en cuenta este contexto, ¿no? Entonces, obviamente podemos encontrar algunas variaciones presupuestales. Quisiera empezar hablando sobre los ingresos. Sí. Porque contrario a lo que se pensaría de que, los estados recibirían menos ingresos por esta cuestión sanitaria, por esta cuestión económica, los estados recibieron 7% por encima de lo que habían estimado, es decir, terminaron recibiendo 2.34 billones cuando habían estimado únicamente 2.19. Es decir, hubieron ingresos excedentes, mismos que nosotros consideramos, no es que nosotros consideramos, sino que pueden ser usados de forma discrecional porque no están debidamente regulados. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es sobre el gasto. Ya te dije que se recaudaron más ingresos de los que se habían planeado recibir, pero en el gasto fue algo similar, ¿no? Habían presupuestado un total de 2.18 billones de pesos, pero terminaron gastando 2.28 billones de pesos, es decir, sobreejercieron su presupuesto en un 5%. Ahora, ¿por qué es importante esto? No es en todas las entidades. Por ejemplo, en el caso de Sonora, en realidad se recibieron menos ingresos de los que se habían estimado. Se habían estimado 70.4 mil millones de pesos y se terminaron recaudando 69 mil millones de pesos, es decir, 1.6% menos. En el caso de los egresos es la misma situación, se terminó ejerciendo un gasto de 69.5 millones de pesos, es decir, 1.2% menos. ¿Qué quiere decir esto? 82% del gasto de Sonora, por ejemplo, es gasto corriente. Fue gasto corriente, el 2% fue inversión, el 8% fue deuda y el 7% fue participación a municipios, por ejemplo. Sí. Ahora, en el caso de los gobiernos estatales, hacen un análisis entidad por entidad. De Sonora, ¿qué hallazgos tiene el IMCO? ¿Cómo gastó Sonora 2020, el año de la pandemia, el primer año de la pandemia, su presupuesto? Sí, mira, para darte el contexto general y que podamos hacer también una comparación, promedio los estados destinaron el 34% de sus recursos a educación, el 14% a salud y el 9% a seguridad pública. En el caso de Sonora, el 33% de su presupuesto total, de su gasto total ejercido fue destinado a educación. Se destinaron 22.774 millones de pesos. Esto para educación. En salud se destinó el 21% del presupuesto total ejercido, es decir, se ejerció por encima del promedio estatal en salud, lo cual pues es señal de algo bueno. Se ejercieron 14.914 millones de pesos. Y en seguridad, el 8% del total de los recursos se fueron a seguridad y justicia, es decir, 5.634 millones de pesos. Entonces, ¿qué encontramos en Sonora? En Sonora encontramos que en comparación con 2019 se recortan los recursos para educación, esto en términos reales. Pero en salud y seguridad y justicia se mantiene más o menos en el mismo nivel, es decir, no incrementa ni se recorta el gasto, esto en comparación con 2019. Ahora,
se subexcedió el presupuesto, ¿no? Es decir, se contaron con menos recursos y pues también se gastó menos. Ya lo habías platicado tú también al inicio. Encontramos en algunos estados estas variaciones excesivas en partidas como traslados y viáticos, en una cuestión en donde, bueno, la indicación era quédate en casa, ¿no? En el caso de Sonora, sí encontramos algunas variaciones excesivas. Por ejemplo, lo es el caso de servicios de comunicación social y publicidad, que en años anteriores pues se ha manejado para mejorar la imagen del gobierno, es decir, para tener una buena imagen del gobierno, todos estos espectaculares, promociones que ven ustedes en la calle. Yo no he estado por allá, pero tú me podrás platicar si esto es cierto, si lo has podido ver tú en las calles, porque nosotros encontramos una variación de 158% de acuerdo a lo que la entidad tenía aprobado a inicio de año. Es decir, en comunicación social. Exactamente. En comunicación social en el año 2020. Sí. El año 2020, es decir, te estoy diciendo que tenían aprobados 52 millones de pesos y terminaron ejerciendo un gasto de 134 millones de pesos, esto en comunicación social y publicidad. Sí, sí. Pues mira, Claudia Pavlovich salía cada hora en Milenio, imagínate. No creo que Milenio lo haga gratis, ¿no? Exactamente, por eso te digo que tú me podrás decir. O sea, allá en la Ciudad de México muy interesados en lo que hacía la gobernadora Pavlovich, pues no, o sea, en el caso, pues no. Entonces, no, me imagino que por ahí se fue el gasto a los grandes medios de comunicación, supongo, pero sí hay elementos, o sea, sí se veía la gobernadora Pavlovich en Milenio y cada hora, el noticiero la cubría como si fuera la presidenta de la República, ¿no? Una cosa así, los noticieros de Milenio. Son algunas hipótesis, pero bueno. Sí, claro, o sea, es al aire, ¿no? Es una situación. Exactamente. La variación. Es una sospecha, está, ¿no? Es una sospecha. Exacto. Claro que sí. Sí, por eso te digo, la variación ahí está, eso es en comunicación social y publicidad. Otros incrementos, bueno, que se pueden dar en otras partidas, pero que también podrían tener que ver con la pandemia, pero hay otras que quizá no tanto, por ejemplo, como lo es la partida de estímulos a servidores públicos, que se incrementó en un 36% de lo que se había aprobado para inicios de año, ¿no? Se habían aprobado 173 millones de pesos, se terminaron ejerciendo 236 millones de pesos. Esto te repito, en estímulos a servidores públicos, que bueno, son estas gratificaciones por desempeño y que pues no están obviamente contempladas en su sueldo. Entonces, aquí tenemos, bueno, dos variaciones importantes. No se encuentran variaciones, a diferencia de otros estados, no se encuentran variaciones en traslados y viáticos, en ceremonias oficiales, lo cual, bueno, también esto es positivo porque en comparación de otros estados que estaban celebrando ceremonias oficiales o meetings oficiales en plena pandemia, pues bueno, esto es un reflejo de que, pues, bueno, yo quisiera pensar que es un reflejo de que se estaban cuidando ante la pandemia. Ahora, ¿no? Tuvo un cumplimiento en 2020 en el reporte de información financiera del 94.8%. Esto es un buen cumplimiento, entonces. Tuvo un buen cumplimiento en materia de transparencia, entonces. Sí, de hecho, esto es algo que sí quisiera destacar. La entidad tiene un cumplimiento del 94.8%, 95%. ¿Por qué lo quiero destacar? Porque cuando se realizó la primera evaluación, cuando nosotros realizamos la primera evaluación del reporte de la información financiera en 2015, la entidad tenía un puntaje de 27.1. Es decir, se colocaba en la posición 27 de 32. Sí. Entonces, es una diferencia de 67.7 puntos, lo cual, bueno, es un gran avance y refleja también el interés de la entidad, ¿no? De estar, de transparentar, de homologar su información financiera. Pues vamos a ver si la nueva administración estatal mantiene esta calificación, ¿verdad? Porque ya hubo cambio de gobierno aquí, ya se fue esta administración que ejerció este presupuesto 2020, hay una nueva administración estatal que le va a tocar ejercer el presupuesto 2022. Exactamente, bueno, esperemos que se contemplen todas estas observaciones, que se conserve el puntaje, que se conserven las buenas ganas de transparentar, de homologar, de armonizar su información financiera y bueno, que en lugar de mantenerse mejore y que consideren todas estas ¿A qué dependencia le toca alimentar esta información? ¿Es a las secretarías de Hacienda estatales? Sí, a las secretarías de Hacienda o de Finanzas estatales, cada estado maneja su propia secretaría de Hacienda o Finanzas, pero es esta dependencia la que está encargada.
Muy bien. Este estudio completo para comparar estado por estado, Ana María Lambarri, investigadora del INCO, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, lo pueden encontrar en la página del INCO, inco.org.mx. Ahí pueden consultar el informe completo, pueden consultar la base de datos y también, bueno, la presentación y además fichas que pueden consultar por estado. Muy bien. Muchas gracias por compartirnos esta información, Ana María. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y los invito también a leer este estudio completo. Muy bien, muchas gracias. Reporte 100.